Entonces, vamos a ver la última unidad que corresponde a esta primera parte del análisis matemático, del cálculo, en particular del cálculo 1, que es la derivada. Ustedes van a terminar la clase de hoy y van a saber derivar. Y van a ver que van a ir caminando por la calle, por ahí, y la gente le va a decir, che, me parece que se sabe derivar. Sí, porque se reconoce la gente que sabe derivar. Bueno, o también llamado cálculo diferencial. La derivada o cálculo diferencial. Todo lo que vamos a ver hoy está en el apunte. En el apunte está bastante más completo de cómo lo vamos a ver nosotros. Pero es importantísimo que cuando hay algo que ustedes no lo pescan, me lo hacen saber. Bueno, primero tenemos una función. Supongamos que esta función en 2, acá tengo el punto 2, esta función en 2 vale 2. No vamos a poner otro número porque si no se van a confundir. En 2 vale 3. Y después, bueno, aumento este valor, me voy al 6, y en 6 vale 5. En 6 vale 5. Esperen que hagan... Bueno, y esta es la gráfica de la función. Bueno, vamos a definir algunos conceptos, lo que llamamos la tasa media, la tasa de crecimiento. La tasa media de crecimiento. ¿Qué es la tasa media de crecimiento? Es siempre un cociente. Siempre un cociente. ¿Qué ponemos abajo? ¿En cuánto incrementamos la variable? Delta X. ¿Qué ponemos arriba? ¿En cuánto varió la función? ¿Estamos? Acá en realidad, perdonen, pero esto acá le vamos a poner tasa media de variación. Tasa media de variación. Disculpen. Tasa media de variación. ¿Cómo calculamos la tasa media de variación en este caso? Bueno, acá nos está diciendo que cuando x se modificó en 3, la función en cuánto se modificó. Y la función valía 2, y ahora vale 5, o sea que vale 2. Entonces, no, acá es 4. El delta X es 4. Entonces, la tasa media de variación cuando pasamos del 2 al 6 es de 1/2. La tasa media de variación es 1/2. ¿Está claro? Si yo uno este punto y este punto, y trazo una recta, si unimos esos dos puntos y trazamos una recta, esa recta la vamos a llamar recta secante. Recta secante. ¿Por qué se llama recta secante? Porque corta la gráfica en 2 puntos. Es una recta que corta la gráfica en 2 puntos. ¿Hasta ahí vamos bien? Si calculamos la pendiente de esa recta secante, ¿cuánto es la pendiente de esa recta secante? Y un poquito pues lo estamos viendo en geometría ahora. ¿Cómo calculamos la pendiente de una recta? Bueno, si tenemos 2 puntos, abajo ponemos delta X, abajo ponemos delta Y, o sea que en este caso, delta Y es 2, delta X es 4, o sea que la pendiente de esa recta secante es 1/2. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Está claro lo que es la tasa media de variación? ¿Y con qué coincide la tasa media de variación? Con la pendiente de la recta secante. Es la pendiente de la recta que une esos 2 puntos.
¿Está? Sí. ¿Puedo dar Delta vuelta X y por delta acá? Y sale de la distancia que hay de 2 al 6 y de 3 al 5, profe. Claro, claro, claro. ¿Sí? Listo. Vamos a trabajar en forma genérica ahora, o sea, ya no poniendo números. ¿Mm? Entonces, tenemos una función. Tenemos una función. Tenemos un valor que lo vamos a llamar un valor x0, un valor genérico x0. ¿Qué hacemos? Evaluamos la función en x0. O sea que esto acá es f en x0. Ahora, este valor de x0 lo vamos a incrementar un determinado valor que lo vamos a llamar h. A ese incremento lo vamos a llamar h. O sea que en el eje X vamos a tener un nuevo punto, que ¿a qué va a ser igual ese nuevo punto? X1. H. Sí, X0 por 8. x0 Por H. No más tenés más h. H. Más H. x0 más h. ¿Mm? Vamos a la función, evaluamos la función en ese punto. Acá tenemos un nuevo punto. ¿Qué ordenada tiene ese nuevo punto? Y va a ser la función evaluada en x0 X0 más H. más h. ¿Hasta ahí está? Tenemos un Sí. punto acá, que lo vamos a llamar punto P, y acá tenemos un punto que lo vamos a llamar punto Q. ¿Sí? ¿Cuál es la variación media o tasa de variación media? Cuando pasamos de x a x0 más h. ¿Vemos cómo calculamos la tasa media de variación o la variación media? Delta i sobre delta x. Entonces, en nuestro caso, F de X0 más H sobre H. f de x0 más h, a esto le falta algo. ¿Cuál era el delta i? El delta i es esto. Esto es delta i. Menos F de X0. Ah, menos f de x0. ¿Cuánto cambió? ¿Cuánto varió la función? Y f en x0 más h, que es esta ordenada, pero le tengo que sacar esta ordenada. O sea que esto es el delta i. ¿Está claro, chicos? Eso es el delta i. ¿Y cuánto vale el delta x ahora con esta nueva simbología? X0 más H menos X0. O sea, H. h. O sea, h. ¿Estamos? Entonces, esto es la variación media. ¿Qué tipo de recta era la recta PQ? Secante. Una recta secante. ¿Estamos? Entonces, también dijimos que la pendiente de la recta secante, MRS, entonces, ¿a qué es igual? I es igual a F de X0 más H menos F de X0 sobre H. O sea, la variación media es igual a la pendiente de la recta secante. ¿Estamos con eso, chicos? ¿Está ese concepto de variación media? ¡Ey! Sí, sí, sí. Ah, bueno. Estamos copiando. Bien. Bueno, pero pueden copiar y pueden decir sí también. Porque si no, yo no sé si... Profe, ahí, ¿por qué le restaste f de x0? Eso no entendí. Porque si vos no le restás f de x0, vos estás tomando toda la ordenada. ¿Cómo calculás vos este segmento que está en amarillo, este segmento delta i? ¿Cómo lo calculás? I
es toda la ordenada, f de x0 más h, pero tenés que restarle esta parte. Tenés que restarle esto, ¿m? Para que te quede el delta i. ¿Está? Ah, listo, listo. Listo. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos, no sé cómo se expresa, vamos a ir tomando valores de h cada vez más pequeños. Vamos a ir tomando valores de h cada vez más pequeños. Ustedes no lo hagan, porque se les va a embadurnar mucho el dibujo, pero vamos a considerar otro h, por ejemplo, que lo consideramos acá. Yo voy a la gráfica de la función. Acá vamos a tener un nuevo punto. Este va a ser el nuevo x0 más h. ¿Sí? Acá va a estar el nuevo valor de q. Trazo la recta secante uniendo p con q. Trazo la recta secante. ¿Y cómo calculo la recta, la pendiente de la recta secante ahora la que está en rojo? Y con la misma fórmula. F en x más h menos f en x, pero ahora considerando que h es distinto al que habíamos considerado originalmente. Ahora, el valor de h va a ser este. ¿Está claro? Sí. Y tomamos otro valor de h más chico. Y así. Y así. Vamos considerando valores cada vez más pequeños de h. Hasta que prácticamente h tienda a 0. O sea que este valor que teníamos de h, se va a ir achicando cada vez más hasta que tiende a 0. ¿Qué pasa con q? ¿A dónde se va a posicionar q? Cerca del P. Más que cerca, casi al lado de p. A medida que h es cada vez más chico, el valor de q se va a empezar a deslizar sobre la gráfica y se va a posicionar prácticamente por encima de P. ¿Está claro? O sea, el punto Q se va a ir desplazando sobre la curva y se posiciona tan cerca de P, como podamos imaginar. Al lado de P. Pero no sabemos cómo es un punto al lado del otro. Yo voy a borrar la recta en rojo. Entonces, a Q, ¿dónde lo vamos a tener en esta nueva situación? Y lo vamos a tener acá, casi coincidente con P. ¿Sí? Si yo quiero trazar la recta tangente ahora, anteunía P con Q, anteunía P con Q y dijimos que esa recta era secante. Si yo ahora uno P con Q, pero si P está al lado de Q, esa recta ¿cómo nos va a quedar? Y esa recta nos va a quedar que toca la gráfica en ese punto. Porque estamos uniendo un punto con otro que está perfectamente al lado de él. ¿Está claro? Entonces, esta recta deja de ser recta secante
y se transforma en una recta tangente. Recta tangente. ¿Mm? ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Cómo es, chicos, la pendiente de esa recta tangente? Bueno, acá teníamos la pendiente de la recta secante, que me la dijeron ustedes. ¿Qué hicimos ahora para que esa recta secante se transforme en pendiente, en tangente? ¿Qué hicimos para que esta recta en celeste se transforme en la recta roja? Desplazamos H ¿Hasta dónde? hasta X0. O sea que ¿cuánto tiende el valor de H? A cero. O sea que es el límite. Empezamos a hacer tender H a 0, Q se desplazaba por encima de la curva, hasta que en la posición límite, en el límite, cuando H tiende a 0, obtuvimos la pendiente de la recta tangente. En la situación límite de H, achicamos H, achicamos H, achicamos H, Q se empezó a desplazar sobre la curva hasta posicionarse por encima de P. Cuando queremos unir dos puntos, esa recta se transforma de secante a tangente. ¿Y cómo calculamos la pendiente de la recta que está en rojo, la pendiente de la recta tangente? Bueno, teníamos la fórmula para calcular la pendiente de la recta secante, pero en esta situación el valor de H prácticamente es 0. ¿Está claro? Sí. Este cociente límite cuando H tiende a 0 de F en X0 más H, que si le queda lugar en los brazos para tatuarse, háganse el tatuaje de este también. Esto, fíjense, a este cociente lo llamamos variación media. Delta I sobre delta X cuando pasamos de un punto a otro. Ahora, ¿qué hicimos? El valor de H lo hacemos tender a 0. A este cociente lo vamos a llamar variación instantánea. Variación instantánea o derivada. Y eso es la derivada de una función. Ahí tenemos el concepto de derivada de una función. Es el límite cuando h tiende a 0 de f en x0 más h menos f en x0 sobre h. Geométricamente, la interpretación geométrica es la derivada, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto. La derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto. ¿A qué es igual la derivada? A lo que llamamos la variación instantánea. ¿Y qué es? Era el concepto de variación, pero ahora hacemos tender h a 0. ¿Cómo vamos a simbolizar la derivada? Con f'. F' simboliza la derivada. Lo repetimos una vez más. ¿Qué es la derivada? Es el límite cuando h tiende a 0 de f, ahora ya hablando un caso genérico, ya no con x0, f en x más h menos f de x sobre h. Esa es la definición de la derivada. A esto también se lo llama, para ir agregándole texto a todo esto, el límite del cociente incremental.
¿Mm? Todos conceptos que surgen a partir de la derivada. Esto se denomina el límite del cociente incremental. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Voy a ser un poco pesado, pero Profe, esto es profe, fundamental. ¿Eh? Sí. Eh, ¿Cuál sería la diferencia? O sea, ¿por qué se deja de llamar recta secante y es una recta tangente? ¿Cuál sería la teoría? ¿Qué es lo que...? Va. La recta secante, ¿m? Siempre corta la gráfica en dos puntos. ¿M? Una recta secante corta la gráfica en dos puntos. Esa es una recta secante. ¿M? ¿Estamos? Esta es una recta secante, porque corta la gráfica en dos puntos. ¿Está? Cuando la recta toca la gráfica en un solo punto, cuando la recta toca la gráfica en un solo punto, por ejemplo, bueno, acá. ¿Mm? Yo trazo una recta que toca la gráfica, o sea, la gráfica me queda por debajo de esa recta en este caso. Bueno, ahí me quedó más o menos. ¿Mm? Deja de ser secante y se transforma en tangente. ¿Está? Si esta es una curva, ¿cuál sería la recta tangente en ese punto? Bueno, la recta tangente en ese punto toca la gráfica en ese punto. Esa es recta tangente. ¿Eh? ¿Estamos? ¿Está claro? No sé, Franco me preguntaba. Sí, gracias. Cuando la recta corta la gráfica en dos puntos, es secante. Esta es secante. ¿Mm? Cuando toca la gráfica en un solo punto, es tangente. No, espera. Si no hago siempre la misma gráfica. Estamos en este punto. ¿Mm? Esta recta es secante. ¿Mm? Esta recta es secante. Esta recta es secante. Toda recta secante. ¿Mm? ¿Está? Ahora, cuando yo hago... Esta recta es tangente, porque toca la gráfica en un solo punto. ¿Mm? Acá si ponemos un zoom, si abrimos eso, ¿Mm? Vamos a tener la curva y vamos a tener la recta que toca a la curva, que toca la curva en un solo punto. Ahí. Ahí tocó. ¿Mm? ¿Estamos? La pendiente de esa recta tangente se llama la derivada. Y aquí es igual también a la variación instantánea. ¿Mm? ¿Qué era la variación? Delta I sobre delta X. Pero como empezamos a trabajar con otra simbología, en vez de delta I sobre delta X, a delta X lo llamamos H, y a delta I lo llamamos F en X0 más H menos F en X0. ¿Está claro, chicos? Bueno, entonces lo que vamos a ir viendo es cómo funciona de alguna forma, cómo funciona, no sería ese el título, este límite, cómo funciona este límite en las distintas funciones. ¿Cómo funciona ese límite en las distintas funciones? O sea que lo que vamos a hacer es vamos a empezar a derivar. ¿Eh? O sea, recuerden que derivada es f'. Y esto es el límite cuando h tiende a 0 de f en x más h, lo escribo todas las veces que sea necesario, menos f de x sobre h. Eso es la derivada. ¿Está?
Entonces vamos a ver cómo funciona ese límite con la función constante. Constante. ¿Cómo era la fórmula de la función constante? F de x igual a... ¿Mm? F de x igual a 3, por ejemplo, y f de x igual a 5. O sea que en general es f de x igual a k. ¿Cómo era, chicos, la gráfica de una función constante? Horizontal para el. Va. Sí. Puede ser pasar por el eje X o horizontal para al eje X. Bien. Vamos a suponer que sea horizontal al eje X. O sea, es una recta horizontal que pasa por K. ¿Sí? O sea que acá tenemos el valor de K. A ver, vamos a ver cómo funciona este límite. Supongamos que acá tengo X, lo incrementamos a X, un valor H, acá tenemos X más H, o sea, acá tengo X y acá tengo X más H. La función evaluada en X me da K, la función evaluada en X más H me da K. O sea que, ¿cómo sería la derivada? ¿Cómo me quedaría ese límite? A ver, límite. Cuando H tiende a 0. Entonces, ¿cuánto es la función constante evaluada en X más H? ¿Cuál es el valor de la función, en este caso, evaluada en X más H? ¿Cuánto vale? La constante. K. Bien. Menos. ¿Cuánto vale la función en el punto anterior, en X? ¿Cuánto vale? K. K. Y abajo tenemos H. K menos K es 0. Es el 0. Abajo tenemos el valor de H que tiende a 0. Pero esto no es indeterminado, porque lo que es indeterminado es 0 sobre 0. En cambio arriba tenemos el 0 redondo. ¿Está claro? Conclusión. ¿Cuánto Sí. da este cociente? 0. O sea, que si tenemos la función constante, si f de x es igual a una constante, la derivada es igual a 0. Entonces, la derivada de una constante es 0. ¿Cuánto es la derivada de f de x igual a 8? 0. ¿Cuál es la derivada de f de x igual a menos 5? 0. La derivada de la función constante es 0. ¿Estamos, chicos? Sí. Sí. Vamos a ver una más antes del... Función identidad. ¿Por qué le ponías, profe, siempre arriba de la F al lado el tildecito ese? Porque es la derivada. Con esto estás indicando la derivada. F'. Eso es F'. ¿Está? Esta es la función. ¿Eso me preguntabas? Esta es la función. Sí, eso, profe, porque habías dicho antes algo de prima, pero no había escuchado bien por eso. La derivada es F'. Ese tilde lo leemos F'. ¿Cómo era la función identidad, chicos? F de x igual a x. O sea, el valor de y es igual que el valor de x. ¿Cómo era la gráfica? ¿Una recta? ¿Una recta cómo? O sea, si x igual a 1, ¿cuánto vale y? 1. 1, Si x igual a 2, 2, 2. Si x es igual a menos 1, menos 1. La función identidad, o sea, era una recta 45 grados. La función identidad es una recta 45 grados. ¿Sí? Si acá tenemos x, ¿cuánto vale esta ordenada? X. X. Y si a este valor de x lo incrementamos un valor h, o sea que ahora estamos en x más h, ¿cuánto vale esta H. ordenada? X más h. ¿Sí? ¿Cómo era la definición de derivada? El límite, cuando h tiende a 0,
de f en x más h menos f de x sobre h. Vamos a ver cuánto me da este límite para la función identidad. A ver, chicos. ¿Cuánto vale la función identidad en x más h? Dijimos. X más H. X más h. La función identidad en x más h, dijimos que este valor de la ordenada era x más h. ¿Cuánto vale la función en x? X. X sobre h. X positivo, X negativo se nos va. ¿Qué me queda? H sobre H. H sobre H me queda 0 sobre 0, que es indeterminado. Pero podemos simplificar y nos da 1. ¿Estamos? O sea que, si tenemos la función f de x, que es la función identidad, la derivada es 1. Entonces ya sabemos dos derivadas. La de la función constante, que es